Todo ser vivo es también un fósil. Dentro de él, todo el camino hasta la estructura microscópica de sus proteínas conserva las huellas y hasta los estigmas de su ascendencia. Y por eso, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua presenta Síntesis de proteínas. En este trabajo, como introducción, ponemos ante la historia la aceptación de la hipótesis de la secuencia propuesta por Crick en 1958, que significaba por un lado la existencia de un código o clave que permitiera pasar de un lenguaje escrito con 4 letras, las 4 bases nitrogenadas, en el ADN a un lenguaje escrito con 20 letras, los aminoácidos, proteínas. Bueno, también por otro lado, significaba la existencia de una serie de procesos que realizaran en la célula el trabajo de pasar de una estructura química como la de los ácidos nucleicos a una estructura química como la de las proteínas. Teniendo en cuenta que en la célula eucarionte los cromosomas, el material genético organizado, se encuentra en el núcleo y que la información que contienen los cromosomas o los genes se expresan en el citoplasma, se supuso que tendría que haber alguna molécula intermedia en el flujo de la información desde el ADN a las proteínas. Investigadores como Modok en 1961 propusieron la hipótesis del mensajero, que dijeron debe de existir una molécula que transporte la información finalmente desde el ADN hasta las proteínas. Entonces, en ese mismo año, Brenner y colaboradores en 1961 demostraron la existencia de este intermediario, que resultó ser una molécula de ácido ribonucleico que se denominó ARN mensajero, y posteriormente el ARN mensajero tenía que ser traducido a proteínas. Es por eso que este vídeo tiene 3 objetivos: explicar los procesos mediante los cuales se transfiere la información genética desde el ADN hacia las proteínas, describir la organización del código genético y su utilidad en la síntesis proteica, y por último objetivo se va a realizar ejercicios sobre síntesis proteica para una comprensión más amplia de los procesos. Además, estarán anexos para explicar diferentes malformaciones genéticas. Transcripción consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para traducirlo a una molécula de proteína que permite llevar la información genética fuera del núcleo y generar así un producto gen funcional como una proteína. La transcripción es un proceso selectivo, pues se transcribe un segmento de ADN determinado. Es reiterativo, pues es un proceso que se repite. Es conservador, pues no afecta la estructura del ADN y este permanecerá igual. Y es monocatenario, ya que afecta a una sola cadena de ADN. Yo voy a hablar sobre el porqué de la transcripción selectiva y de la reiterativa. Bueno, para conocer un poquito sobre esto es necesario conocer sobre la síntesis del ARN. Bueno, esta está por 3 etapas principales. Bueno, la primera que es el inicio, la segunda que es la elongación y la tercera etapa que es la terminación. En la fase de inicio, aquí se va a activar lo que es el factor de transcripción y también lo que es una enzima llamada ARN polimerasa. Esta también conjunto a lo que es a su vez su factor sigma se van a activar. Luego, en lo que es la fase de elongación, aquí esta ARN polimerasa irá leyendo lo que son los desoxinucleótidos del ADN y mientras lo va a hacer de una manera de 3 a 5' de la cadena de ADN. Mientras se está leyendo lo que es esta enzima, los desoxinucleótidos, también irá colocando lo que son los nucleótidos complementarios que darán lugar luego a la formación de la nueva cadena de ADN. Mientras se está formando estos nucleótidos de complemento, también se están rompiendo puentes de hidrógeno para que luego de que se haya formado lo que es la cadena de ARN, esta cadena quede libre. Esto lo va a hacer de una forma de 5 a 3' en la molécula de ARN. Entonces, en la fase de terminación, aquí se va a estar dada por 2 formas. La primera, por una secuencia RUB independiente,
la segunda, que es una secuencia root dependiente. La secuencia root dependiente, aquí se va a sintetizar lo que es una secuencia terminadora. Esta secuencia terminadora va a formar lo que es un pliegue que va a estar contenido de lo que son nucleótidos de guanina, citosina, uracilo, que van a desestabilizar a lo que es a la enzima ARN polimerasa. Y cuando ya este pliegue ya desestabiliza la ARN polimerasa, ya no se va a sintetizar más ARN. Luego, la segunda forma de esta terminación es la secuencia RUC dependiente, que aquí se va a unir lo que es un componente llamado factor ROC, que lo que va a hacer es hidrolizar ATP. Este ATP lo que va a hacer es tirar de la cadena de ARN y va a desestabilizar lo que es a la enzima ARN polimerasa. Ahora, ¿por qué se dice que es selectiva? Bueno, porque se necesita reconocer en la molécula de ADN lo que es un punto de origen y un punto de terminación, ¿okay? Y que también se compara lo que es el punto de origen de la síntesis de ARN con el de la replicación del ARN. Bueno, que el del ARN será un punto de origen unidireccional, mientras que el punto de origen de la replicación del ADN será de forma bidireccional. Ahora, ¿por qué se dice que es reiterativa? Bueno, se dice que es reiterativa porque se necesita reconocer lo que son las regiones concretas que darán lugar a lo que es a la síntesis de muchas moléculas de ARN. Esto quiere decir que se necesita multiplicar estas regiones de ADN para que se pueda llevar a cabo la formación de nuevo ARN. De 5 a 3. Por último tenemos la etapa de terminación. Esta indica que se ha complementado el transcrito de ARN una vez transcritas. Esta etapa, secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. Bueno, mi nombre es John Antonio Mendoza Altamirano, de la Facultad de Ciencias Médicas, y voy a explicar sobre el proceso de maduración de la ARN mensajero. Bueno, en el inicio de la transcripción, el producto no es el ARN como tal, sino que es el ARN nuclear heterogéneo, que posteriormente se me va a convertir en un ARN maduro, y se me va a dar en el núcleo de la célula. Bueno, en el primer paso, la caperuza va a hacer la edición de 7-metilguanosina, que se me va a unir en el extremo de 5', como lo vemos en la imagen. Y en el segundo proceso es la poliadenilación, que se une el fragmento de adenina que se une pues en los extremos de 3', y no son 1, no son 2, sino que son 200 unidades. Y en el tercer proceso, que es la splicing, me va a eliminar a los intrones para que se me dé el ARN maduro, donde dejamos los exones codificantes y eliminamos a los intrones no codificantes. Entonces, ya que tenemos el ARN maduro, se va a salir del núcleo y se va a ir hacia el citoplasma o el citosol, que se me va a dar el proceso de transducción, y se va a encontrar con los cuerpos P. Estos cuerpos P son los procesamientos citoplasmáticos, donde va a tener la opción de almacenarlo para futuras transducciones o degradarlo. Bueno, pero para hacer este proceso, estos cuerpos P tienen enzima exoclinasa y enzima de decapitación.
donde cuando ya esté bien formado el ARN maduro, si están bien formados, la puede almacenar para traducciones futuras o la puede desechar o degradar. Bueno, y esto ha sido el proceso de maduración. Un cistrón es una sucesión de ADN que será transcrita a ARN y traducida para la creación de una proteína. Es una unidad pequeña de lectura de información genética en comparación al loco. ¿Cuál es la diferencia entre un ARN mensajero policistrónico y un ARN mensajero monocistrónico? El ARN mensajero policistrónico codifica 2 o más proteínas y el ARN mensajero monocistrónico codifica solo una proteína o un polipeptídico en específico. El policistrónico contiene muchos codones de cistrones, mientras que el monocistrónico solo contiene un codón de cistrón. En sus marcos de lectura abierta, el policistrónico tiene múltiples marcos de lectura abierta, mientras que el monocistrónico solo contiene un marco de lectura abierta. Los policistrónicos se encuentran principalmente en los procariotas como bacterias y los monocistrónicos en eucariotas. En sus cambios posteriores, el policistrónico no requiere cambios post-transcripcionales, mientras que el monocistrónico sí requiere los cambios post-transcripcionales. Buenas tardes, mi nombre es Kenneth Morán y yo vengo a hablar sobre el ensamblaje de las unidades ribosomales. Bueno, este es un proceso que se da antes de que se inicie la producción de proteínas. Y bueno, se dice que es un proceso más que todo como un intercambio entre moléculas del citoplasma con el núcleo. Esto se dice debido a que en el núcleo encontramos unos genes llamados genes NOR, los cuales al transcribirse van a formar lo que se conoce como ARN ribosomal. Este ARN ribosomal posteriormente va a recibir proteínas provenientes del citoplasma y sintetizadas precisamente por otros ribosomas. Al unificarse el ARN ribosomal con estas proteínas, se va a formar lo que se conoce como las ribonucleoproteínas. Estas ribonucleoproteínas se van a desplazar, por así decirlo, hacia el citoplasma en forma de 2 subunidades, que son la subunidad mayor y la subunidad menor. Luego, estas 2 subunidades se van a unir mediante una cadena de ARN mensajero para formar lo que conocemos como el ribosoma y de esta manera dar inicio a lo que sería la síntesis de proteína. En cuanto a la estructura del ARN de transferencia, tenemos que es monocatenario, al igual a los demás ARN, y está formado por una serie de núcleos y orquídeas que forman los brazos. El ARN de transferencia en su estructura terciaria tiene una forma de L, que a su vez está formado por 4 brazos que le dan un aspecto de hoja de trébol. Cada brazo se nombra de acuerdo a su composición y su función. Está el brazo aceptor, que está formado por el extremo 5 y el extremo 3, y que al igual que en todos los ARN de transferencia poseen la secuencia de CCA, que es citosina, citosina y adenina, y es indispensable para el reconocimiento y la unión con el aminoácido correspondiente. También está el brazo del anticodón, que se encarga de leer la secuencia de los ARN mensajeros que tienen información suficiente para indicar el aminoácido que debe incorporarse a la proteína. También está el brazo D, que se puede reconocer de manera más específica por una de las 20 enzimas que se llama aminoácido. La ARN de transferencia sintetasa, que es el que se encarga de unir el aminoácido con su correspondiente molécula de ARN de transferencia. Y también tenemos el brazo T, que es el lugar donde se puede dar el reconocimiento del ribosoma. Bueno, la activación de aminoácidos. Para la activación de aminoácidos y para formar complejos de transferencia es paso previo y necesario para que se pueda completar la traducción.
Este se da por la unión del aminoácido con su ARNT de transferencia específico. Esto se da mediante una enzima, que es la enzima aminosil ARNT sintetasa, y a partir de la energía que se proporciona por el ATP. Esta enzima, anteriormente nombrada, cataliza la reacción, realizando la esterificación del aminoácido específico con un precursor del ARNT, con el fin de formar un aminosil ARNT y poder dar el paso a la síntesis de los aminoácidos como resultante en el citosol. Esta reacción se inicia con la alanina, que es el primer aminoácido que empieza su activación con la interacción de la enzima aminosil ARN de transferencia sintetasa más la energía que le aporta el ATP. Se da su activación en esta reacción, liberando el fósforo. El aminoácido ya activado se une al ARN transferasa en el extremo primo 3. Este extremo siempre tiene la misma secuencia CCA, citosina, adenina, y es en la adenina donde se va a unir el aminoácido ya activado anteriormente. Como resultado de la activación vemos la unión del aminoácido a la adenina, donde se ha realizado su proceso de activación y unión al reconocer el codón de ARN de transferasa con la alanina. Acerca del punto 10, mi nombre es Becky Mercado. Acerca de lo que es el código genético no solapado y el código genético solapado. Bien, ¿qué es el código genético? Es la secuencia o complementariedad entre las bases nitrogenadas, los codones y lo que son los aminoácidos. Quiero que nos centremos en esta parte de aquí, en esta línea, que va de 5' a 3'. ¿Qué es esto? Esto es ARN mensajero. El ARN mensajero tiene una secuencia, pero nosotros la vamos a separar en tripletes o 3 bases nitrogenadas que se llaman codones. A esto le vamos a llamar codones. Ok, para que estos codones, el ARN mensajero, me llegue a formar lo que son los aminoácidos, que los aminoácidos me lleguen a formar proteínas, tengo que complementarlos con otras 3 bases nitrogenadas y otros aminoácidos. ¿Quién me lo va a traer a mí? Me lo va a traer lo que es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia me va a traer otras 3 bases nitrogenadas más un aminoácido. Ok, como decimos que el código es no solapado, este no tiene sobreposiciones. ¿Qué es esto? Esto en orden. Cada codón va a ir con otro codón, cada base nitrogenada va a ir con otra base nitrogenada, para que se me complementaricen y así también estar bien con el aminoácido. Después pasar al otro codón más la otra base nitrogenada y estar bien con el otro aminoácido. Si miramos esto en orden, cada codón con otra base nitrogenada me va a formar un amino 1, amino 2, amino 3, amino 4 y así va a ir sucesivamente. Recordemos que hay 20 aminoácidos. Ok, por eso decimos que el código no es solapado. ¿Por qué? Si miramos en esta imagen y nos centramos, aquí hay un codón, y aquí hay otro codón, otra base nitrogenada más un amino, y aquí está unido. Está bien. Nos venimos acá y se supone que esta base nitrogenada tiene que estar con este codón y no con este que está acá. Entonces esto está sobrepuesto y esto no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque esta cadena de acá, si se me va a ir sobreponiendo, esta va para acá y me comparte el aminoácido con otro triplete o otro codón. Cuando mucho, después de esto, me va a dar 4 aminoácidos y los aminoácidos no se van a poder ensamblar bien. ¿Para qué? Para las proteínas. El código genético es el conjunto de reglas que siguen los ribosomas para poder traducir el ARN mensajero en proteína. Una de las características más importantes del código genético es que es redundante. Esto quiere decir que van a existir más tripletes que aminoácidos. ¿Qué es un triplete? Un triplete es el conjunto de 3 ácidos nucleicos del ARN mensajero. Cada aminoácido puede estar traducido por uno o más tripletes. Así como tenemos en esta imagen, en el lado izquierdo tenemos el aminoácido leucina, que como vemos está codificado formando un triplete. Y en el lado derecho tenemos
La proteína, que también como vemos está codificado por más de un triplete. ¿Qué ventajas le va a dar esto al código genético? Principalmente es que va a minimizar los efectos dietialéricos de las mutaciones. Estos efectos dietialéricos de las mutaciones son los que generan alteraciones genéticas que aumentan la susceptibilidad del individuo a padecer ciertas enfermedades o trastornos. Por otra parte, también va a haber menor probabilidad que se originen mutaciones que originen la terminación de la cadena. Estas mutaciones, también conocidas como mutaciones sin sentido, son las que generan que la proteína se suspenda o termine la traducción antes de lo esperado. Buenas tardes, en el siguiente video vamos a explicar lo que es el gasto energético de la insulina, tomando en cuenta, ¿verdad?, que en su cadena A tiene 21 aminoácidos y en su cadena B tiene 30. Entonces, para realizarlo primero tenemos que saber, ¿verdad?, una breve explicación de los elementos que conforman o que participan en lo que es este gasto energético, o como tal la síntesis proteica, en donde el cual en la cadena A, ¿verdad?, vamos a encontrar 84 ATP, lo cual es el gasto energético que se da en esta misma, y en la cadena B es de 120 ATP. Como se puede observar acá, ¿verdad?, esta está constituida por una cadena polipeptídica, es decir, formada por aminoácidos, donde primero se me va a dar lo que es la activación de los aminoácidos. Acá se me van a unir hacia los ARN de transferencia y se van a gastar 2 ATP, lo cual en este caso se inicia la traducción, es decir, el ribosoma se une con el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Entonces, en el segundo paso se me va a dar un gasto de un ATP que es en el caso de la iniciación. En el tercer paso se me va a dar el reconocimiento de los aminoácidos en la cadena polipeptídica, donde en este caso se me van a gastar en la cadena A 20 y en la cadena B 29, se va a gastar un ATP por cada uno. En el caso del 5, en la cuarta translocación de sitios de la A al P, la metionina me va a hacer que mi cadena se amplíe, es decir, que amplíe su longitud y se me va a gastar la misma cantidad de ATP que anteriormente, es decir, de 20 a 29, de 20 en la cadena A y 29 en la cadena B. Y por último vamos a tener el periodo de terminación, lo cual vamos a tener el gasto energético como por ser el último de un aminoácido. Entonces, para resumir, ¿verdad?, en la primera cadena se va a gastar lo que son 42 ATP en el primer paso, luego un ATP en el segundo paso, 20 ATP en el tercer paso, en el cuarto paso 20 ATP y de último en el quinto paso se van a gastar un ATP para un total de 84 ATP como un gasto energético de la cadena A. En el caso, ¿verdad?, de la cadena B, en la primera etapa, que es antes de la traducción, se me van a gastar 60 ATP, luego en la iniciación se me va a gastar un ATP como tal, y en el caso de la tercera, cuarta, se me va a gastar 29 ATP, y en la terminación se me va a gastar uno para un total de 120 ATP. Entonces ese es el gasto energético con respecto a la insulina. Luego tenemos el caso, por ejemplo, del inciso 13, donde nos pide encontrar lo que es la secuencia de ADN a partir de un modelo que nos da como tal el ejercicio, y así también calcular las bases nitrogenadas como tal del ARN mensajero, asimismo los anticodones, que son las bases nitrogenadas que se forman antes del ARN mensajero, y asimismo como son los aminoácidos que como tal me van a formar una proteína. Entonces, en el primer caso se encuentra la cadena MOL de ADN, que es que inicia como timina, citosina. Entonces, en el ADN, para nosotros realizar el ARN mensajero, vamos a sustituir lo que es la timina con la adenina, la citosina con la guanina y la adenina con el uracilo. Y nos va a quedar en el primero, ¿verdad? En ARN mensajero, si sustituimos lo que es la timina, nos va a quedar en el ARN mensajero adenina, sustituimos citosina por guanina, y un punto clave acá donde tenemos lo que es el caso de la timina, se me va a sustituir por adenina y la adenina por uracilo. Entonces así se me va a formar lo que es la cadena del ARN mensajero.
Ahora bien, el anticodón hace referencia a las cadenas que se estaban formando antes del ARN mensajero, es decir, los promotores como tales, y se van a dividir en 3. Entonces, para dividir lo que es el anticodón, primero dividí lo que es el ARN mensajero, donde en el caso de la AGG, las bases nitrogenadas que me van a conformar el anticodón va a ser U, que se va a dividir lo que es, que se va a, en este caso, a sustituir lo que es el ADE, el A por la U y la G por la C, y como pueden observar, ya no tenemos ninguna cadena que contenga timina, En el caso del ARN mensajero, solo tenemos adenina, guanina, citosina, uracilo. Entonces en el anticodón no vamos a tener ninguna timina, y lo que vamos a presenciar más es uracilo, citosina, guanina y adenina como tal. Que son divisiones nada más, son sustituciones que se van a dar. En el aminoácido ya como tal va a ser a partir de lo que es el ARN mensajero, donde el aminoácido hace referencia como tal a la parte primera que se va a formar para después unirse hacia otro aminoácido y formar una cadena polipeptídica y formarme una proteína como tal. Entonces, en el segundo caso, ¿verdad? Vamos a tener lo que es, el último caso, la formación de aminoácidos. Vamos a tener AGG y nos vamos a ir a la tabla, ¿verdad? Y vamos a buscar AGG. Esto nos va a dar, en la primera tenemos la A, entonces nos vamos a ir al aminoácido A y luego por último G. Entonces, en esta porción de acá se encuentra lo que es la arginina. La arginina, vamos a ver, la arginina AGG. Entonces, como tal, mi aminoácido va a comenzar como ARG o arginina. Entonces, para el tercer caso, para realizarlo de forma diferente, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que es AUA. Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla, vamos a buscar AUA y va a pertenecer a la isoleucina, que en la tabla derecha, en la parte de los nombres derechos, aquí se aparece la isoleucina. Entonces, así sucesivamente vamos a encontrar lo que es las cadenas de aminoácidos, la cadena de ARN mensajero, y asimismo lo que es los anticodones que se van a obtener como tales del ARN mensajero y el ARN mensajero del ADN molde como tal para ser trasladados al ribosoma. Muchas gracias. De inicio, ¿cuál es el número de aminoácidos que tendría la proteína de codificación para este ARN mensajero? Bueno, dice que un aminoácido de ARN mensajero contiene aproximadamente de 336 nucleótidos de longitud, incluyendo el de inicio y de parada. Se dice que el inicio tiene aproximadamente de 336 nucleótidos que son reales para determinar una proteína. Y se dice que el de parada dice que son 3 codones, pero que no tienen ningún funcionamiento, ya que no pueden especificar su información hacia el aminoácido. Y luego, como tenemos que 136 nucleótidos, como había dicho, que estos 3 codones de para no tienen ningún funcionamiento, entonces se le van a restar, quedando 333 nucleótidos. Luego se dividirán entre un triplete que es aproximadamente 3 nucleótidos, lo cual dará a 111, que es la cantidad de aminoácidos que tendría la proteína de codificación para el ARN mensajero. Luego, ¿cuántos tripletes se necesitan para codificar una proteína de 198 aminoácidos? Bueno, se dice que un triplete son de 3 nucleótidos. 3 nucleótidos forman un aminoácido, entonces vamos a multiplicar 198 por 3, que es la cantidad de... Se va a multiplicar 198 aminoácidos por 3, que es la cantidad de tripletes, y cada triplete está constituido por un
nucleótido por 3 nucleótidos, o sea, se va a multiplicar los 198 por los 3 nucleótidos que está constituido un triplete. Esto dará resultado 594 tripletes que son los que se necesitan. ¿Y cómo podemos saber de que esta respuesta está buena? Bueno, igual vamos a dividir los 594 entre los 3, va a dar igual a 198 para comprobar que esta respuesta esté buena. Iniciación de la cadena polipeptídica. El ARN mensajero se enlaza a la subunidad menor del ribosoma por el extremo 5', de modo que el codón de iniciación, AUG, se fija en una región especial de la subunidad. Gracias al apareamiento de una secuencia inicial del extremo 5' del ARN mensajero con una secuencia complementaria presente en un ARNR, entonces se va a unir el A al ARNT, que este va a ser iniciador, que transporte el aminoácido metionina en eucariotas y formilmetionina en procariotas, que posee el anticodón complementario, pero este va a ser del codón de iniciación. Finalmente se une la subunidad mayor del ribosoma, formándose así el complejo de iniciación, que presenta dos centros de unión, un centro A o centro de aminoasilo, donde se sitúan los AA y ARNT de transferencia, y estos son entrantes, excepto el iniciador, y un centro P o peptidilo, donde se sitúa el peptidil ARNT, y este está en crecimiento. Esta fase es la que requiere proteína denominada factor de iniciación y la energía del GTP. El operón u operón lactosa Es el mecanismo más importante de regulación de la expresión genética en procariotas y responde al modelo de operón que fue propuesto en 1965 por Jacob y Monod para explicar el control de la síntesis de los enzimas que permiten a la Escherichia coli la utilización de la lactosa. El primero descrito, se denominó operón lac. Un operón es una unidad de expresión génica formada por un grupo de genes estructurales y los elementos que controlan su expresión: promotor para la unión de la ARN Pol y operador para la unión de una proteína que impide la transcripción. La actividad del operón está regulada por uno o más genes reguladores, cuyos productos proteicos interaccionan con los centros de control. Las mutaciones genéticas también las podemos clasificar según su consecuencia en el producto proteico. Correspondiente a la clasificación de las mutaciones genéticas según su consecuencia en el producto proteico, puede ser por sustitución o por adición o delección. En caso de que fuera por sustitución, puede ser de que el aminoácido no cambia por la degeneración del código genético, que resultaría en mutación silenciosa, pero cambia un aminoácido por otro equivalente, entonces este sería mutación neutra. Pero cuando cambia un aminoácido por otro distinto es mutación errónea, pero puede que también la proteína se acorte al cambiar un codón de un aminoácido por un codón de stop, y este es mutación sin sentido. Y correspondiente a la adición o delección, la secuencia de aminoácidos cambia a partir del nucleótido insertado o perdido. Este corresponde a la mutación de pauta de lectura. Una mutación genética por sustitución es la causa de la anemia falciforme. La mutación provoca el cambio del aminoácido en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina, que se traduce en una hemoglobina que forma polímeros, produciendo glóbulos rojos en forma de oso.